ser una jornada clave dentro del ámbito judicial para el caso Cócteles que mencionabas, el caso que involucra a Keiko Fujimori, porque ese día el juez Víctor Zúñiga Gorday ha programado hasta 5 audiencias. ¿Qué tal? Buenas tardes, directo en directo. Este viernes va a ser una jornada clave dentro del ámbito judicial para el caso Cócteles que mencionabas, el caso que involucra a Keiko Fujimori, porque ese día el juez Víctor Zúñiga Gorday ha programado hasta 5 audiencias en las que se van a evaluar distintos recursos presentados por las defensas de los acusados, entre ellos la defensa de Keiko Fujimori, para que se anule el cierre de la investigación del caso, que a su vez llevó a la acusación, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que ponernos en contexto. El pasado 11 de marzo, el fiscal José Domingo Pérez dispone cerrar su investigación luego de más de 2 años de investigación preparatoria, e incluso antes del plazo que tenía máximo 3 años, él decide cerrarla antes porque ya había considerado que ya había concluido, ya había alcanzado su objetivo. La cierra y ese mismo día, el 11 de marzo, presenta su acusación en la que pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori y para otros integrantes de lo que él determina la cúpula de una organización criminal. Sin embargo, desde entonces, algunos de los defendidos, de los acusados, de la defensa de los acusados, comenzaron a presentar recursos de nulidad para que se anule dicho cierre de investigación. El argumento que ellos dan, según lo que hemos podido averiguar, estas defensas que son las defensas de Keiko Fujimori, de Jaime Yoshiyama, del Partido Fuerza Popular, del exfuncionario de la OMP Luis Barbosa, por ejemplo, es que el fiscal cerró la investigación antes de que se terminen de realizar todos los actos de investigación que estaban programados, actos de investigación que ellos mismos, que las defensas de los acusados o de los investigados en ese entonces habían pedido, según ellos, para que se pueda aclarar la verdad respecto a las imputaciones que les involucran a sus clientes, ¿no? Ese es el argumento, que faltaban actos de investigación y que antes de que se concluyan esos actos de investigación, el fiscal José Domingo Pérez cerró la investigación. Por eso ellos presentaron una serie de recursos de nulidad que ya luego de algunas semanas de presentados, finalmente el juez Víctor Zúñiga ha decidido programar en 5 audiencias para este viernes. Si el juez le da la razón, lo que pasaría es que se anula el cierre. En términos prácticos, la investigación se vuelve a abrir, es decir, retrocedería el caso, porque el caso ahora está en etapa intermedia, está a la espera del inicio del control de acusación. Si prosperan estos pedidos de la defensa de Keiko Fujimori y de los otros acusados, el caso retrocedería a la etapa de investigación preparatoria, porque el juez, y bueno, en caso también la segunda instancia confirma esa decisión, el fiscal tendría que darnos un tiempo a estos defensas que han pedido este tiempo para que se desarrollen sus actos de investigación. Las audiencias van a ser a partir de las 9 de la mañana, se van a ver los recursos, primero el recurso de Jaime Yoshiyama, está previsto que más o menos al mediodía se vea el recurso de Keiko Fujimori, aunque también hemos podido averiguar que lo que está pidiendo la Fiscalía para ahorrar tiempo es que los pedidos de todos los acusados que han presentado sus recursos de nulidad se vean de forma conjunta en una misma audiencia que empezaría este viernes a las 9 de la mañana. Esa es la información que se tiene. Viernes, día clave para el caso Cócteles, el caso que involucra a Keiko Fujimori, porque ese día el juez podría decidir si reabre o no la investigación del caso. Directo en directo, RPT Noticias. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Recordemos que son muchos los involucrados en esta acusación. Cada uno tiene su propia defensa. Y lo que ha pasado es que la defensa de varios, de la mayoría de los que están involucrados en la investigación y en la acusación del señor José Domingo Pérez, han apelado a lo mismo, que la investigación no se cierre. Nosotros vamos a conversar con el fiscal Rafael Vela, él es coordinador del equipo especial Lavajato, y le vamos a preguntar cuál es su opinión sobre este recurso que se ha pedido casi como en masa por parte de los investigados y ya presuntos acusados del caso de los cócteles. ¿Cómo está, doctor Vela? Qué gusto conversar con usted nuevamente. Muchas gracias a usted por la invitación, Patricia. Estoy atento a sus preguntas. Lo primero que quería preguntarle es que normalmente lo que ocurre es que los que están siendo investigados piden que se termine la investigación porque ya los plazos se cumplieron. Es raro, o me parece que los acusados pidan que la investigación no concluya. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Bueno, nosotros como Ministerio Público interpretamos esto como parte de una conducta sistemática, dilatoria, de mala fe procesal, obstructiva. Y esto tiene un correlato no solamente con lo que está sucediendo actualmente, con este pedido abiertamente ilegal que no respeta la autonomía del Ministerio Público, no respeta el principio acusatorio, no respeta que quien dirige la investigación es el fiscal, y al dirigirla establece cuándo comienza y cuándo concluye. Todo esto está determinado porque el fiscal esté en condiciones de tener un caso sólido,
y a través de sus pretensiones acusatorias destruir la presunción de inocencia. En realidad no es algo que solamente estemos interpretando ahora, ¿no? Porque la conducta procesal ha sido de alguna forma objetivamente sistematizada, no solamente desde el punto de vista de lo que se ha discutido en las prisiones preventivas, sino también incluso hasta desde la cantidad de veces que el juez ha sido recusado para que no pueda avanzar la investigación. Recordemos que el juez Víctor Zúñiga ha sido sucesivamente recusado una vez después de otra, en lo que usted hacía correctamente referencia, que como este es un caso de muy alto perfil, en donde hay muchas personas que en su momento estuvieron investigadas, cada una de ellas puede hacer uso de su propio derecho. Entonces, ¿qué venía sucediendo, por ejemplo, hace un tiempo? Que cada uno de las personas investigadas recusaba al juez. Una vez que se resolvía la recusación en contra, otro investigado formulaba otra recusación e impedía que el juez pueda avanzar en el desarrollo del proceso. Porque hay un doble discurso, un discurso que tiene que ver con lo que usted correctamente hacía referencia, que incluso hasta los abogados mediáticamente, y la propia señora Fujimori mediáticamente también decía que como si la Fiscalía tenía un caso tan sólido, ¿por qué no acusaba y concluía la investigación? De hecho, la señora Fujimori, bueno, esa es una declaración mediática, porque en la investigación ella hizo uso de su derecho a guardar silencio. Entonces, más allá de eso, sus abogados en todo momento reclamaban al Ministerio Público de que por qué si el Ministerio Público decía tener un caso tan sólido, ¿por qué razón no acusaban? Bueno, cuando el Ministerio Público acusó, entonces ahora lo que pretenden es retrotraer a una estación procesal, a un momento procesal que ya culminó, que ya precluyó. Entonces lo que están buscando... A lo que entendemos que lo que están buscando es una maniobra dilatoria, pero me gustaría que nos la explique con claridad después de la pausa, porque efectivamente, y en este punto quiero que quede claro dónde vamos a retomar la entrevista, por mucho tiempo y a través de distintos medios de comunicación y distintos líderes de opinión se decía ¿por qué no se acusa? ¿Por qué no se acusa? ¿Por qué no se acusa? Ahora que se acusó, las defensas múltiples de este caso dicen no queremos que se acuse, que se regrese a la investigación. Vamos a ver cuáles son los argumentos que se están presentando. El doctor Vela nos lo cuenta después de la pausa. Y 21 minutos de la tarde y nosotros conversamos con el fiscal Rafael Vela. ¿Por qué? Porque la defensa de los involucrados, las distintas defensas de los involucrados en el caso Cócteles, han pedido que no se cierre la investigación que lleva adelante el fiscal José Domingo Pérez y que una vez que todos sabemos se cierra una investigación, el fiscal empieza una acusación para que el juez evalúe y finalmente se decida si se va a juicio o no. Conversábamos con el señor Vela que resulta extraño que mientras se había señalado durante muchos días y muchas semanas que se tenía que cerrar cerrar la investigación de una vez, justo en este momento en que por fin se hace, aparecen estas medidas que el juez tiene, el juez Víctor Zúñiga Urday tiene que evaluar el viernes. Doctor Vela, los argumentos que usa la defensa son que se habían programado una serie de acciones y que no se cumplieron. ¿De quién es potestad de que estas acciones se cumplan, se terminen o no? ¿Los abogados pueden reclamar que el señor José Domingo Pérez realice todo lo que planeó? No, y le voy a explicar por qué razón esto lo que determina para nosotros es una clara demostración de conducta deshonesta procesalmente hablando. Mire, el Ministerio Público, por imperio de la Constitución y de las normas de carácter procesal penal y penal, es el que dirige la investigación, es el titular de la acción penal y por tanto es el que determina cuándo una investigación se abre y cuándo una investigación concluye. La investigación debe concluir cuando el fiscal que dirige la investigación está en condiciones de poder destruir la presunción de inocencia con absoluta extensión más allá de cualquier duda razonable. El fiscal, por tanto, busca esa prueba de cargo dentro de un plazo que la ley determina, un plazo máximo, pero no quiere decir que necesariamente ese plazo se deba extender al máximo, porque el fiscal debe proactivamente tratar de que los actos de investigación se resuelvan dentro de un espacio de razonabilidad, es decir, haciendo el máximo esfuerzo por concluir lo más pronto posible. Determinadas circunstancias conspiraron evidentemente
contra el desarrollo de la investigación. Una de ellas ha sido la pandemia, otra ha sido la propia conducta procesal. Eso es parte de la dinámica de investigación. Pero cuando el fiscal está en condiciones de poder sustentar su acusación, su pretensión acusatoria, es el momento en el que debe poner fin a la investigación y pasar a la siguiente etapa, que además ya no la dirige, sino la dirige el Poder Judicial. Pensar de una manera distinta sería que más bien, por el contrario, quienes dirigirían la investigación son los propios investigados. Como usted comprenderá, eso es absurdo, pero no es inédito. Ojo, ya nosotros hemos experimentado esta misma estrategia procesal en el caso del señor Humala Tasso. En el caso del señor Humala Tasso se reclamaba también como si la Fiscalía tiene un caso tan sólido, ¿por qué no acusa? Cuando acusamos, nuevamente también los investigados buscaban de que se reabra la investigación para que no exista esta migración a una etapa en la que ya el curso causal es definitivo, porque ya a través del juzgamiento se determina la culpabilidad o la inocencia de las personas que están acusadas. Entonces, de acuerdo, es una estrategia procesal que ya nosotros hemos transitado en el caso del señor Humala, igual, con el mismo discurso. La diferencia ahora tal vez sea en la exposición del momento y de la coyuntura, pero sin duda se trata de una estrategia en la que con toda franqueza los abogados lo que pretenden es que las personas, cuando están siendo investigadas, el tiempo se extienda lo máximo posible, y eso por supuesto el fiscal tiene que buscar que dentro de la razonabilidad esta situación jurídica se resuelva en el menor tiempo posible. De hecho, el plazo de investigación, en este caso vencida todavía en el mes de febrero del siguiente año, pero si el fiscal ya está en condiciones de sustentar un caso, como además ha sido ello ya claramente determinado por las diferentes instancias de la Corte Suprema y por el propio Tribunal Constitucional, que ha dicho de que el Ministerio Público tiene un caso muy sólido en contra de la señora Fujimori y el resto de coacusados, y lo que en todo caso siempre se discutió era si ella debería seguir o no en prisión, pero todas las instancias decían que el Ministerio Público tenía un caso muy sólido, y por tanto eso añadía el comentario de decir, si tiene un caso muy sólido, entonces ¿por qué no acusan? Y se decide finalmente la culpabilidad o la inocencia, que es lo que nosotros buscamos desde el punto de vista de ya haber culminado con nuestro trabajo. Normalmente los fiscales piden ampliación de plazo y eso es como mal visto cuando se la pasan mucho tiempo tratando de encontrar pruebas. Le pongo un ejemplo análogo para que todos nuestros oyentes se entiendan. Es como que alguien estuviera investigando un asesinato, ¿no es cierto? Estuviera en la etapa de investigación, ha planeado hacer 10 diligencias y en la primera encuentra al asesino, el arma, y ya para qué hace las otras 9, ¿no? Es verdad, porque al final de lo que se trata es de que la presunción de inocencia deba ser respetada y lo que tiene que probarse es la culpabilidad. Es decir, el Ministerio Público busca en objetividad si puede demostrar la culpabilidad de las personas que son finalmente acusadas. Si tiene un caso sólido, debe acusar, porque ese es su deber y su obligación. Además, haría mal el fiscal José Domingo Pérez de acusar si no tiene un caso sólido. Es decir, adelantar la acusación sin un caso sólido lo llevaría a perder el juicio. Es completamente cierto, porque donde ya se actúa la prueba acopiada o incorporada válidamente en la investigación es en el juicio oral, y es esa etapa de juzgamiento y la previa de saneamiento, que es esta etapa intermedia que se busca evitar, la que puede determinar de que dentro de un tiempo razonable el Poder Judicial pueda determinar la culpabilidad o la inocencia de la señora Fujimori y el resto de coacusados y averiguar la verdad, que es la aspiración en un caso de tan alto perfil como el que ha sido objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Ahora leo las siguientes preguntas, doctor Vela. ¿En qué cambia para la señora Fujimori, que creo que es la acusada más sensible dado, la investigada, que va a pasar a etapa de acusación, más sensible dado que está en campaña electoral? ¿En qué cambia para ella que la acusación se haga ahora o se haga en febrero? Mire, hay una primera decisión que es procesal de parte del juez Víctor Zúñiga, que es la aplicación del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, es decir, la interpretación constitucional del artículo 117 del Estado. Si la etapa intermedia se iniciara el día de hoy, que es previo, digamos, a la coyuntura de la elección presidencial en segunda vuelta,
El juez Zúñiga tendría que decidir si la aplicación del artículo 117 pudiera eventualmente incluir una persona que ahora no ha sido electa, pero después del 6 de junio podría determinarse que la señora Fujimori ya tiene la condición de presidenta constitucionalmente electa. Entonces eso tendría que exigir de parte del juez Zúñiga que establezca la interpretación constitucional de los alcances del artículo 117, que es una primera decisión. ¿Qué es lo que dice exactamente el artículo 117 para que nos quede claro? Para que se pueda entender si se reserva o no el juzgamiento de la señora Fujimori de ser electa presidenta constitucional de la República. Porque hay una interpretación de que el presidente de la República no puede ser objeto de ninguna acusación durante el ejercicio de sus funciones. Entonces habría que entender si es que esa protección de carácter constitucional que pudiera ser interpretado con algún sentido también de relación con la proscripción de impunidad puede eventualmente también ser extendida a los actos de investigación y de juzgamiento anteriores a su función como presidenta en constitucional de la República electa y que va a desempeñar esa función. En todo caso, eso es un asunto que el juez Zúñiga tiene que determinar y nosotros evaluaremos su decisión en su momento, ¿no? ¿La acusación puede sacar de carrera a la señora Fujimori? Mire, yo no diría eso, porque la señora Fujimori está participando activamente dentro de un proceso electoral en el que nosotros como Ministerio Público nos encontramos absolutamente ajenos, y más bien por el contrario, nosotros tenemos un deber absoluto de neutralidad. De lo que estamos hablando es que dentro del desarrollo del proceso hay un pedido de su defensa legal para involucionar, por decirlo de alguna forma, es decir, para retroceder en una etapa que ya se cerró, que ya culminó. Y esa fórmula de buscar retrotraer a un momento procesal que ya precluyó, que ya concluyó, es lo que nosotros denunciamos como ilegal y como parte de una fórmula obstruccionista en la que lo que se busca es más bien tratar de, a partir de estos medios que nosotros consideramos que no son legales, buscar reabrir la investigación, cosa que sería inédito, ¿no?, desde el punto de vista legal, porque eso pues, representaría un grave precedente respecto a lo que es la vigencia del principio acusatorio y de la autonomía del Ministerio Público, que es un órgano constitucionalmente autónomo. Le voy a pedir, doctor Vela, que nos acompañe en una última pausa, porque tengo dos preguntas concretas. Si eso se retrotrae, ¿hasta dónde? Sería mi primera pregunta, es decir, ¿se empieza de cero o se inicia donde quedó? Y una pregunta más para cerrar que le voy a hacer después de la pausa. Ya volvemos. Ya estamos terminando nuestra entrevista con el fiscal Rafael Vela sobre la posibilidad de que las defensas de los involucrados en el caso de los cócteles que involucran a la señora Fujimori y a varios de miembros de su entorno puedan pedirle al juez que no se acuse, que no se pase la etapa de acusación y que se retrotraiga el tema hacia otra vez la investigación. Pregunta muy concreta, doctor Vela, si la señora Fujimori es acusada antes de ser elegida, ¿puede gobernar? Mire, yo eso es algo que no puedo comentar porque en determinado momento puede ser objeto de un pronunciamiento de parte del juez Víctor Zúñiga de los alcances del artículo 117, y yo soy también un fiscal litigante en segunda instancia, es decir, no solamente ocupo el cargo de jefe del equipo especial, sino también litigo en segunda instancia y lamentablemente no podría adelantar opinión en ese sentido. Perfecto. En caso de retrotraerse el caso, ¿cuánto tiempo más se dilataría? ¿Hasta febrero, digamos? Bueno, en realidad nosotros esperamos de que esa pretensión ilegal sea rechazada por parte del juez Víctor Zúñiga, porque generaría en principio un grave precedente en contra de la autonomía del Ministerio Público y la vigencia del principio acusatorio. Sería desnaturalizar todo lo que es el sistema de administración de justicia en materia penal. Pero más allá de eso, efectivamente, existía un plazo legal que no es un plazo obligatorio, sino es un plazo máximo, dentro del cual se pueden practicar diligencias. Pero aquí, si usted me permite, hay que entender bien cuál es la postura de la conducta procesal obstructiva de los investigados en su momento, ahora acusados. Lo que buscan es dilatar el desarrollo de la investigación. Y en esa búsqueda, lo que hacen es pretender que la investigación no se cierre por diferentes circunstancias. Nos ha pasado, por ejemplo, en la conducta obstructiva de recusar al juez sucesivamente, ¿no?, una vez después de otra,
por un lado. Pero por otro lado, cuando también ya se sabía que estábamos a puertas de concluir la investigación, porque además eso es un asunto que nosotros lo hemos dicho públicamente en diferentes medios de comunicación social, lo que impulsó a las defensas de los investigados es hacia solicitar en ese momento una serie de actos de investigación, muchos de ellos redundantes, innecesarios, todos con la búsqueda de precisamente evitar que el fiscal pueda en su momento tomar la determinación de cerrar la investigación. Y por supuesto, me voy a poner un ejemplo para que pueda usted reflejar lo que es la conducta procesal obstructiva. El señor Vicente Silva Checa, por ejemplo, ¿no?, pidió que se le tome una ampliación de declaración, y cuando se ordenó la toma de la ampliación de la declaración, hizo uso de su derecho al silencio, por ejemplo, ¿no? O se pide, por ejemplo, de que se vuelvan a interrogar a testigos que ya declararon sobre lo mismo. Entonces, comprenderá usted que el fiscal que dirige la investigación tiene que analizar la razonabilidad de los pedidos y sobre esa base también determinar que cuando ya consigue toda la prueba de cargo, la prueba que sustente su acusación, debe poner fin a la investigación. Y nosotros varias veces habíamos ya manifestado, y hasta se nos reclamaba, de por qué no acusábamos. Y nosotros lo que habíamos dicho es que había un acto de investigación, que eran unas pericias que estaban pendientes todavía de su culminación y que no habían sido posibles de ser finalizadas por la pandemia del COVID-19, y que a partir de ese momento nosotros ya estaríamos en condiciones de poder evaluar la pretensión acusatoria. Finalmente se concluyó con ese acto de investigación y el fiscal Pérez pudo poner fin a la etapa de investigación y finalmente formalizar sus pretensiones acusatorias, con lo que ha concluido el trabajo del Ministerio Público en ese sentido. Lo que se buscaría es que se reabra esa etapa, y eso determinaría pues que quienes son los que dirigen la investigación ya no van a ser los fiscales, ¿no?, sino van a ser los investigados, estableciendo un grave precedente. Nos queda claro, doctor Vela. Entonces, de parte de la Fiscalía señalan que se trata de un tema de obstrucción. Y hay quienes dicen que, solo lo dejo planteado, que lo que pasa es que se está acusando rápido porque la señora Fujimori tiene posibilidades de ser presidenta del Perú. Si finalmente quien va a decidir el viernes, ¿no es cierto, doctor Vela?, es el juez. Es a él a quien le toca evaluar si el pedido es justo y si, como usted dice, que no se viole el principio de quién lleva la investigación, que tiene que ser Fiscalía. Muchísimas gracias, doctor Vela. Quedamos pendientes a la decisión del juez el día viernes. Gracias.